Conocidas del caso Watergate. Han pasado 50 años del caso que evidenció la corrupción en el poder. El controversial caso de Nixon, un hombre que violó leyes, puso en peligro el cargo y dejó una marca profunda en Estados Unidos. Llegó a ser presidente, pero ha pasado a la memoria colectiva como un tramposo. Tenía cualidades y pudo ser un buen vicepresidente, pero como presidente resultó nefasto. Tenía una concepción errónea y eso lo condujo al fracaso. Nixon era un héroe para muchos estadounidenses. Como candidato logró obtener la mayor cantidad de votos en la historia de Estados Unidos, pero el Nixon que muchos apoyaron no era el que ellos creían. Es así como empieza la investigación de los dos reporteros del Washington Post, Carl Bernstein y Bob Woodward, que tuvieron un informante crucial a quien llamaron Garganta Profunda. Y Woodward, dos grandes reporteros del Washington Post. En términos estadounidenses, Woodward y Bernstein eran buenos. Su arma principal era la escritura. Estos dos periodistas tuvieron informantes cruciales en el caso de identidad anónima. Su nombre fue llamado Garganta Profunda, un nombre que utilizó en el contenido de adultos. Asimismo, fue llamado 3 décadas más tarde y se reveló su nombre. Se trataba de Mark Flynn, el subdirector del FBI, quien hizo darle giro a la información dada y se encontró conexiones del supuesto robo a la Casa Blanca. De ello fue la conexión de un cheque de $23,000 para la campaña del presidente Nixon, la misma que fue depositada a la cuenta de uno de los ladrones. El 8 de enero de 1973 se dio el juicio de los 5 hombres que ingresaron a las instalaciones del edificio de Watergate, donde en las revelaciones de la investigación se dio a conocer que el presidente Richard Nixon pidió encubrir los vínculos del robo con la Casa Blanca mediante una financiación ilegal de espionaje y conspiración. Pero una de las revelaciones más graves fue la que destapó el sistema de cintas de grabaciones que el mismo presidente había instalado dentro de la oficina. Debido a todas las pruebas expuestas sobre la obstrucción de la justicia, abuso de poder y desacato al Congreso, con la determinación del comité para un futuro juicio político, el presidente Richard Nixon anuncia su renuncia el 8 de agosto de 1974. El 8 de septiembre del mismo año, su sucesor, el también republicano Gerald Ford, concedió su perdón al expresidente. El mayor escándalo político de la historia se encuentra dentro de una gigantesca tela de araña, hecha de pistas, silencios y falsas pistas, donde el código del silencio que atraviesan se convierte poco a poco en el mejor rastro a seguir para llegar a la verdad, que tiene un nombre muy sencillo: subversión. De eso hablaba y sigue hablando hoy, de hasta qué punto Estados Unidos había quedado en manos de un grupo de hombres ávidos, que de poder completamente ajenos a los conceptos democráticos más básicos, dirigidos por un líder, para que la única verdad era su verdad. Nixon estaba en un periodo muy infeliz en sus relaciones con la prensa, escándalos de los papeles del Pentágono, y salió perdedor en el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo confirmó en 1971 que el principio de que la prensa es independiente del poder político. Al cabo de unos meses, la prensa iniciaría ese viaje hacia la verdad, que revelaría al mundo lo que se escondía detrás del CRIP, el Comité Republicano para la Reelección de Richard Nixon. El presidente Nixon dio un discurso desde la Casa Blanca, pero todo lo que él decía afirmaba y era algo irreal. Dejó la presidencia y pasó a ser un ciudadano más. Era un hombre súper que amargado de todo lo que le pasó, un hombre sin escrúpulos, destinado a no perder el poder en la política.
volvió a la Casa Blanca a aclarar todo lo que había hecho, las normas que no había respetado. Nixon demostró su cara más fea ante la política estadounidense. Estos dos periodistas jóvenes, como Carl Baker y Bob Hooper, llegan a investigar un asunto de caso político que al parecer, aparentemente, para muchos no tuvo importancia. Pero ellos sí le ven que hay abogados nombrados que están trabajando en el caso. Ellos se dan cuenta que hay algo mucho más profundo, algo que no quieren que sepan, algo muy profundo, y ellos siguen todas las pistas que le están abriendo entre ellos. Hasta que un confidente se contacta con ellos y le da mucho más información. Fue muy difícil para ellos tener que dar con toda esa información. Y a la final los periodistas destapan y descubren un asunto sucio que tiene que ver con la Casa Blanca y con ella también el presidente de la nación. El sufijo gay se volvió común usarlo para sucesos escandalosos. Como ejemplo de ellos podemos recordar el Vacunagate en Perú, el Olivosgate en Argentina y el FIFAgate en 2015. Así como en Estados Unidos pudimos evidenciar el abuso de poder, en Ecuador lo vivimos en el gobierno del señor Guillermo Lasso, quien fue acusado en el caso Pandora así como en otros casos más. Somos el grupo número 6, Paralelo C3, Carrera de Comunicación en Línea, Universidad Estatal de Milagro.